Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su clase de Física General. Una vez estudiado el contenido de esta segunda unidad, procedemos entonces a resolver los ejercicios. Habíamos trabajado en la parte de trabajo, valga la redundancia, trabajo y energía. Entonces, en esta parte pues vamos a resolver el problema número 1, que dice así. Un estudiante de física 104 ala un trineo. La masa total del trineo y la carga es de 50 kilogramos. El alumno ejerce una fuerza de 1.2 por 10 a la 2 newtons sobre el trineo al alar de la cuerda. Y aquí hay dos incisos, que son dos casos diferentes. Inciso A, ¿cuánto trabajo realiza sobre el trineo si la cuerda está en posición horizontal a la superficie de la Tierra? Es decir, si jala el trineo de forma horizontal. Y jala el trineo una distancia de 5 metros. Recuerden que para que haya trabajo es necesario que haya un desplazamiento, ¿sí? Tiene que haber un desplazamiento. Si el trineo no se desplazara, automáticamente el trabajo es cero. Entonces, hay que tomar en cuenta los datos que nos dan aquí. Nos están dando la fuerza que aplica la persona y nos están dando la masa del trineo. Puede ser que la masa del trineo no sea un dato necesario. ¿Saben por qué? Porque no hay fricción. Pero eso lo vamos a ver ahora que resolvamos el ejercicio. Vamos a ver acá, solución. Bien, vamos a copiar entonces los datos. Y en los datos tenemos la masa del trineo, que es de 50 kilogramos. Tenemos la fuerza que aplica la persona, en este caso el estudiante, que es de 1.2 por 10 a la 2 newtons. Y es importantísimo también, no lo había escrito, pero el ángulo, conocer el ángulo es súper importante. Saber que el ángulo es de 0 grados. Estos son los datos que yo tengo. El desplazamiento es de 5 metros. Esto también es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque para la solución en el inciso A, para la solución del inciso A, yo tengo que el trabajo es igual a la fuerza que se aplica sobre el objeto multiplicado por el desplazamiento del objeto multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Pero aquí me está diciendo que la fuerza, perdón, que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es cero. Y por lo tanto, el coseno de cero es 1. Sepan eso ustedes bien. El coseno de cero es 1. Esto es bueno en el sentido de que no nos va a afectar en nada ese ángulo. De manera que el trabajo sería la fuerza, que es 1.2 por 10 a la 2 newtons por 5 metros por el coseno de 0 grados. Ahora, si ustedes tienen una calculadora a mano y me pueden ayudar a calcular ese valor, por favor. Eh, yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero si ustedes lo pueden hacer, es lo mejor. Porque así compruebo yo que estamos viendo, pues, estamos viendo lo mismo todos ustedes conmigo. 600 me da a mí. Correcto. 1.2 por 10 a la 2 es igual a 120.
Entonces 120 por 5 por coseno de 0 les da un trabajo de 600 joules. Acuérdense que la unidad del trabajo es el joule. Es el joule. Bien, esto sería el inciso A, eso es todo. Ese es el trabajo que realizó la persona, que realizó el estudiante para jalar ese trineo. A ver, porque dice que no había fricción, pues no habló que hubiera fricción. Entonces, por eso este sería el trabajo total. Este 600 sería el trabajo total. Vamos ahora al inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Vean ustedes, dice así. ¿Cuánto trabajo se realiza sobre el trineo si el ángulo es igual a 30 y se jala el trineo la misma distancia? Ok, los datos son iguales, pero para el inciso B, los datos son iguales. Vamos a ponerlo aquí, datos para el inciso B. Tenemos masa de 50 kilogramos, eso no cambió. Vamos a hacer bien ese 50. Tenemos una masa de 50 kilogramos. Tenemos la fuerza de 1.2 por 10 a la 2 newtons. Tenemos el desplazamiento, sigue siendo 5 metros. Pero noten ustedes que ahora el ángulo es 30. De manera que el ángulo es de 30 grados. La solución para el inciso B es exactamente la misma que para el inciso A. Vamos a ponerla aquí a la par, inciso B. Y el trabajo estaría dado por... la fuerza 1.2 por 10 a la 2 newtons por los 5 metros, que fue el desplazamiento, ¿verdad? De este trineo, por el coseno de 30. Noten que 1.2 por 10 a la 2 por 5 les va a dar 600, pero ahora lo van a multiplicar por el coseno de 30 y esto les va a dar igual a un trabajo de 519.60, perdón, 519.60 con nuestra regla de redondeo sería 0.62. Entonces tenemos un valor de trabajo menor. Con un valor de trabajo menor, no, bueno, uno pensaría, ok, con el ángulo hice menos trabajo y logré desplazar el trineo el mismo movimiento, logré hacer el mismo movimiento. Da la apariencia de que esto es positivo, ¿verdad? Porque se hizo menos trabajo. En realidad no es positivo, porque usted estuvo entregando los 600 joules, usted dio los 600 joules, pero por haber ejercido la fuerza con el ángulo de 30, de esos 600 joules que usted iba a entregar, ya el trineo solo recibió 519.62. Entonces ya el trineo no recibió la totalidad de la fuerza que usted había aplicado anteriormente. Solo recibió menos. De nuevo, yo retomo esto con la energía. Esto es cuando usted pone a cargar su computadora. En el proceso de cargar la batería de su computadora portátil, esta se calienta. Y ese calor es energía eléctrica que se consumió, pero que no se utilizó para cargar la computadora. Al final son pérdidas de
son pérdidas de energía. Entonces, aunque se vea que se hizo menos trabajo, eso no es positivo. En realidad es que parte del trabajo que usted hizo no se aprovechó para mover horizontalmente el trineo. Parte de ese trabajo se aprovechó para moverlo en otra dirección, pero no horizontalmente. Bien, esa es la interpretación de esos dos resultados. Vamos ahora al inciso C. El inciso C dice así. ¿Cuánto trabajo realiza en un tramo de 12 hasta 18 metros, el trineo experimenta una fuerza de fricción de 45 newtons entre el hielo y el trineo? Esto ocasiona que el trineo llegue al reposo. ¿Cuál es entonces el trabajo realizado por la fuerza de fricción en el trineo? Entonces vea usted. Aquí necesitamos ver el diagrama. No se los dije, bueno, este es el diagrama de cuerpo libre para el inciso, bueno, para los tres incisos en realidad. En el inciso A, la fuerza va horizontal en esta dirección. En el inciso B, la fuerza es esta, con el ángulo de 30 grados. Y ahora, en el inciso C, no nos interesa la fuerza, porque no hay, digamos, y únicamente aparece la fricción. Aparece la fricción. Ve usted que la fricción es horizontal. La fricción es horizontal, pero el objeto, el trineo, se mueve a la derecha y la fricción, vea usted que apunta hacia la izquierda. Entonces, vamos a copiar los datos del inciso C. Datos en el inciso C. Datos en el inciso C. Bueno, la fricción, la fuerza de fricción, que es de 45 newtons. La posición inicial del trineo, que es de 12 metros. La posición final del trineo, que es 18 metros. Volvemos a ver el enunciado. Dice que en el tramo de 12 hasta 18 metros hay una fricción de 45 newtons y ocasiona que el trineo llegue al reposo. Listo. ¿Cuál es el trabajo que hace la fricción? Inciso C. El trabajo que hace la fricción... ok. Vamos con los datos. Estos son los datos. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el ángulo que debo utilizar, ustedes automáticamente, como ya están estudiando, deben decir, si hablamos de la fricción que va hacia la izquierda cuando el trineo se mueve a la derecha, estamos hablando de un ángulo de 180 grados. 180 grados. 180 grados, entonces, ese es el ángulo. Ese sería el ángulo. Y entonces el trabajo, recuerden, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Bueno, el desplazamiento. El desplazamiento no lo tengo aquí. Vea que yo tengo dos medidas, que el trineo estaba en 12 y luego que está en 18. Yo a partir de estos dos resultados, posición final e inicial, es que debo calcular el desplazamiento. La ecuación del desplazamiento que hemos visto desde el inicio es posición final menos posición inicial. Esto quiere decir que el desplazamiento es 18 metros menos 12 metros. Nos da un desplazamiento de 6. Nos da un desplazamiento de 6 metros.
Este es el dato que yo voy a ingresar en la ecuación del trabajo. De manera que calculamos aquí que el trabajo será igual a la fuerza, que en este caso, ojo, en este caso es de 45 newtons, multiplicado por el desplazamiento, que es el valor que yo acabo de encontrar con la posición final e inicial del trineo, 6 metros, por el coseno de 180 grados. Vea usted que el coseno de 180 grados es menos 1. Háganlo en la calculadora y va a ver que es menos 1. Entonces, lo único que va a hacer ese coseno de 180 grados es colocarle un signo negativo a mi trabajo. El trabajo al final será entonces 45 newtons por 6 metros por el coseno de 180. Esto nos dará un valor de trabajo de negativo 270 joules. 270 joules negativos. El negativo implica que hubo una pérdida de energía. Con una pérdida de energía, pues, tiene sentido porque el trineo iba moviéndose. El trineo tenía energía cinética y por efecto de la fricción, esta energía cinética se hizo cero, es decir, se transformó en otra forma de energía. Se transformó en trabajo realizado por la fricción. Se convirtió en la energía cinética del trineo que iba en movimiento y pasó a ser el trabajo de la fricción. Se perdió, digo que se perdió porque este trabajo de la fricción es irrecuperable, usted no lo puede recuperar. Tal vez lo pueda aprovechar, pero no lo va a recuperar. Entonces, bueno, ese sería el cálculo del trabajo que realiza la fricción. Vamos a, bueno, lo dejo aquí para que lo vean el ejercicio completo, los 3 incisos, A, B y C. Vamos ahora con el siguiente. Vamos ahora con el siguiente problema. El siguiente problema, jóvenes, es de energía. El siguiente problema es de energía. Entonces, tenemos, pueden verlo en pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a... Listo. Listo, entonces, bien, vamos a tener este ejercicio. Este ejercicio dice así. Un esquiador inicia desde el reposo. Ojo, recuerden, cuando vean la palabra reposo, como dicen ahora los jóvenes, esa es una red flag. Bien, cuando vean la palabra reposo, tengan cuidado, mucho cuidado, porque eso es un dato que vamos a necesitar. Continuamos entonces. Dice así, un esquiador inicia desde el reposo en la parte superior de un plano inclinado de 20 metros de alto, tal como se muestra en la figura. En la parte inferior del plano, el esquiador encuentra una superficie horizontal donde el coeficiente de fricción cinética entre los esquís y la nieve es de 0.21 o 0.210. Inciso A. Determine
la rapidez del esquiador en la parte inferior. Inciso B. Determine la distancia que recorre el esquiador sobre la superficie horizontal antes de llegar al reposo. Bien, importante aquí resaltar un detalle. No nos dan la masa, no tenemos la masa del esquiador. Lo anoto porque en examen suelen preguntarme, licenciado, ¿cuál es la masa del esquiador? Doctor, ¿cuál es la masa del esquiador? Ingeniero, ¿cuál es la masa del esquiador? No tenemos la masa del esquiador, pero vea que, a pesar de que no tenemos la masa del esquiador, no la vamos a necesitar. Esa es la buena noticia. No la vamos a necesitar. Entonces, ¿por qué no la vamos a necesitar? Porque va a aparecer usualmente en ambos lados de la ecuación y se va a poder cancelar. Vamos a tomar los datos. Este es un problema, por cierto, ¿verdad? Este es un problema de energía. Entonces vamos a usar el enfoque de energía para resolverlo. Cuando dice que el esquiador parte desde el reposo, quiere decir que la velocidad en el punto A es igual a 0. La altura en el punto A, pues ya nos lo dice ahí, es igual a 20 metros. Luego, en la parte inferior, no sabemos cuánto vale. La velocidad en la parte B no sabemos cuánto es, porque nos la están pidiendo en el inciso A. La altura en el inciso B, perdón, en el punto B, es 0 metros, porque es la base del plano inclinado. Vean cómo estamos acá. Este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Bien. Vamos entonces a resolver este ejercicio y únicamente con estos datos que tenemos aquí. Recuerden, no tenemos la masa del esquiador. Entonces vamos a encontrar primero el inciso A. Solución. Solución. Es necesario aplicar la conservación de la energía. Sí, la conservación de la energía. ¿Qué quería decir la conservación de la energía? Que la energía mecánica del punto A debe ser igual a la energía mecánica en el punto B. Eso nos dice la conservación de la energía. ¿Pero qué significan estas dos letras? Bueno, eso implica que la energía cinética del punto A más la energía potencial gravitatoria del punto A es igual a la energía cinética del punto B más la energía potencial gravitacional del punto B. ¿Y eso qué significa entonces? Bueno, calma. Vamos por partes. Acuérdese que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la potencial. El análisis que hacemos acá es, bueno, veo cuánto vale la energía en el punto A, veo cuánto vale la energía en el punto B y eso tiene que ser igual. La energía mecánica en ambos puntos debe ser igual. Ahora, con los datos que tenemos es posible hacer ciertas simplificaciones, pero yo las voy a hacer después. Voy a copiar las definiciones de cada una de las energías. La energía cinética del punto A es un medio de la masa del esquiador por la rapidez en el punto A elevado al cuadrado, más
la masa del esquiador por la gravedad por la altura del punto A. Esto debe ser igual a 1/2 de la masa de la rapidez del punto B elevado al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura del punto B. Ahora sí, cuando yo tengo esto, hay ciertas simplificaciones que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque si yo veo los datos, vean ustedes que la velocidad, perdón, la rapidez en el punto A es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque parte desde el reposo. Por eso es importante que ustedes, por eso lo subrayo siempre, parte desde el reposo y por lo tanto, cuando usted haga la multiplicación, cualquiera que fuera la masa del esquiador, si usted la multiplica por 0, esto se hace 0. La velocidad del punto A es 0. ¿Qué otra cosa se hace 0? Vean ustedes que la altura en el punto B, en la base del plano inclinado, también es 0. Entonces, este valor también es 0. Entonces, como esos son ceros, no nos van a afectar en el cálculo, podemos quitarlo simplemente y digo yo, masa por gravedad por la altura del punto A es igual a 1/2 de la masa por la rapidez en el punto B elevada al cuadrado. Como ya llegamos a este punto, vea que la ecuación era grandota y luego se hizo pequeña después de hacer 0, pues los términos que no van a afectar en el cálculo. Y cuando estamos aquí vemos que la masa del esquiador aparece en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, es posible simplificarlo y desaparece también la masa. ¿Qué queda entonces? Nos queda la gravedad por la altura del punto A igual a 1/2 de la rapidez del punto B elevado al cuadrado. Para hacer este despeje, yo lo hago de la siguiente manera. Tenemos un medio, ¿verdad? Cuando usted pase esto al otro lado, esto se va a ver de esta forma. 2 sobre 1 por G, por la altura en A. Vean ustedes entonces que para cuando pasa esa fracción al otro lado, no es 1/2, sino que es 2 sobre 1. Se dio vuelta. Se dio vuelta. Y luego, para quitar el cuadrado en la rapidez del punto B, lo que hacemos es aplicar raíz cuadrada de todo lo que está al otro lado. ¿Qué es todo lo que está al otro lado? Bueno, 2 veces la gravedad por la altura en el punto A. Y entonces, esta sería la ecuación con la cual yo voy a encontrar el valor de la rapidez en el punto B. De manera que si yo utilizo los valores, tengo que es la raíz cuadrada de 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la altura del plano inclinado, que era 20 metros. Aquí siempre me gusta hacer la aclaración, porque esto es una fuente común de errores. Si usted hace esto en la calculadora, si lo va a introducir todos los datos de un solo, por favor coloque esos paréntesis que están dibujados en color rojo. Obviamente la calculadora no los va a poner de color rojo. Con lo que quiero decir es que le ponga esos paréntesis. Porque si no pone esos paréntesis, la calculadora entiende que la única raíz que va a calcular es la raíz del 2. Y luego le va a multiplicar todo lo demás al resultado de raíz de 2. Entonces, al hacer este cálculo, 2 por 9.8 por 20 metros de altura, calculándole la raíz cuadrada a todo eso,
nos da una velocidad de 19.798989. Eso es aproximadamente 19.8 metros sobre segundo. Punto 80. Porque había que redondear, pero como era un 9, entonces el 9 redondea al otro. 19.80 metros sobre segundo. ¿Así les dio? Sí. Ah, perfecto. Perfecto. 19.80 entonces metros sobre segundo. Vean ustedes cómo fue todo el análisis. Por eso es importante que practiquen, porque no todos los enunciados son iguales. En este pues salió corto, salió fácil. Bueno, yo le digo fácil, pero fácil por el despeje, que no estaba tan complicado. Pero vean, esta sería la forma de resolver este mismo ejercicio por el enfoque de energía. Si usted lo intentara resolver por leyes de Newton, se puede, pero es más difícil. En cambio, el enfoque por energías nos ayuda a simplificar bastante el análisis, obteniendo un resultado. Obteniendo el resultado, que eso es lo importante. Vamos ahora al inciso B. Y vean, no necesitamos la masa del esquiador. El inciso B dice así. ¿Qué distancia recorre el esquiador sobre la superficie horizontal antes de llegar al reposo? Inciso B. Sí. ¿Qué distancia recorre antes de llegar al reposo? Ah, ok. Pero. Hay fricción en ese tramo de B a C. En ese tramo de B a C tenemos una fuerza de fricción. Entonces, recuerden que la fuerza de fricción implicaba un trabajo. Hay un trabajo ahí que vamos a tener que tomar en cuenta. Esto no estaba en la presentación, ojo, pero me parece que sí podría ser evaluado. Entonces, vamos a tener cuidado. Inciso C. ¿Cómo se aplica entonces la conservación de la energía en el inciso C? Bueno, de nuevo, la energía mecánica del punto B debe ser igual, perdón, sí, la energía mecánica del punto B menos el trabajo que realiza la fricción debe ser igual a la energía mecánica del punto C. Quiere decir que yo necesito tener la velocidad en el punto C como dato y necesito tener la altura del punto C también como dato. ¿Quién me dice cuánto vale la velocidad del punto C? 0. Perfecto. Vean ustedes, cuando lean esa palabra reposo en cualquier enunciado de cualquier ejercicio de física, significa peligro. Es decir, póngale atención porque le están dando el dato sin dárselo al mismo tiempo. Entonces, correcto, la velocidad en el punto C es 0. ¿Cuánto vale la altura del punto C? 0 también. Perfecto, el punto C se encuentra a la misma altura que el punto B y la altura en el punto B ya era 0. Entonces, tanto la velocidad como la altura del punto C es igual a 0. Yo voy a escribir acá siempre todas las energías para que ustedes vean. Aquí sería cinética del punto B más potencial gravitacional del punto B menos el trabajo de la fricción es igual a la cinética del punto C más la potencial gravitacional del punto C. Yo sé que ustedes ya saben que estas dos son 0 y que la potencial gravitacional de B también es 0. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero
vamos a escribir siempre, entonces, 1/2 de la masa por la rapidez del punto B elevado al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura del punto B, menos ¿cuánto vale el trabajo de la fricción? Bueno, esto es la fuerza de fricción multiplicado por el desplazamiento. Y bueno, aquí ya se tomó, aquí pues ya se tomó en cuenta el ángulo porque ya aparece el menos. Y esto debe ser igual. Esto debe ser igual a 1/2 de la masa de la velocidad en C más la masa por la gravedad por la altura del punto C. Vean ustedes que la altura del punto B es 0, por lo tanto esto es 0. La velocidad y la altura del punto C, ambas son 0. Y como son 0, pues no las tomamos en cuenta. De manera que para el cálculo únicamente tenemos 1/2 de la masa por la velocidad, por la rapidez del punto B elevado al cuadrado, menos la fuerza de fricción por el desplazamiento, y eso es igual a 0. ¿Qué significa eso? Esto significa que 1/2 de la masa por la rapidez elevado al cuadrado debe ser igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento. De manera que el desplazamiento será igual 1/2 de la masa por la rapidez del punto B elevado al cuadrado dividido entre la fuerza de fricción. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza de fricción tenemos que calcularla, jóvenes. No sabemos. Tenemos que calcularla. Si yo lo hago, tenemos que calcular. Esa es la ecuación con la que vamos a resolver, pero necesitamos encontrar cuánto vale la fuerza de fricción. Eso es lo que hace complicado este ejercicio. Si yo dibujo como un punto al esquiador, entonces el esquiador solo tiene la fuerza de fricción para allá, el peso y la normal. Y ustedes cómo se calculaba la fuerza de fricción. Aquí arriba es normal, por cierto. Yo les dije a ustedes, la fuerza de fricción usted la va a encontrar como el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Recuerden que esa era una ecuación que la habíamos visto en la teoría, primer parcial. Entonces, si usted encuentra la normal, encuentra la fricción. Bien, ¿cómo encuentra la normal? La normal aparece de las leyes de Newton. ¿Cuál ley de Newton aplica? Bueno, el objeto se mueve únicamente de forma horizontal. De forma vertical, el objeto no se mueve. Por lo tanto, la suma de las fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. ¿Quiénes son las fuerzas en Y? La normal menos el peso. Debe ser igual a 0. Esto implica que la normal debe ser igual al peso. ¿Y quién es el peso? El peso es masa de gravedad. Y aquí usted ya tiene cuánto vale la normal. Sustituye aquí arriba, tenemos que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción, que en este caso es coeficiente de fricción cinético porque se estaba moviendo totalmente el esquiador, multiplicado por la masa, multiplicado por la gravedad. De manera que este resultado es el que vamos a utilizar. Yo le diría, use siempre, pero no siempre es así. No siempre es así, tenga cuidado. La mayor parte de los casos puede que sí sea así, pero no siempre. De manera que, si usted se fija,
hemos resuelto el problema de no conocer la masa, porque la masa aparece arriba como abajo. Se cancela. Entonces esto es un medio de la rapidez del punto B al cuadrado sobre el coeficiente de fricción cinética por la gravedad. Si yo hago eso, la rapidez del punto B, acuérdense que nos había dado 19.80. Entonces esto sería 19.80 elevado al cuadrado multiplicado por 0.5 o dividido entre 2, que sería lo mismo, dividido entre 2, que sería lo mismo que multiplicarlo por un medio. Y este resultado lo dividimos entre el coeficiente de fricción cinético, que es de 0.21. Entonces, lo voy a copiar acá. Sería un medio de 19.8 metros sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado, entre 0.21 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, 0.21 por 9.8, cierro paréntesis. Si todo salió bien, jóvenes, esto debería darles 95. Esto debería darles 95.20. 95.25 metros. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien acá? ¿Les dio 95.25 metros? Si a alguien no le dio, aquí va el tip. Sí, a mí sí me dio. Los paréntesis. Excelente. Si alguien le da un valor diferente, en la calculadora, cuando vaya a colocar la división, coloque esos paréntesis rojos para que la calculadora entienda que la adición es entre el resultado de la multiplicación que tenemos ahí abajo. Bien, este es un problema, jóvenes, que involucra todo. Vean ustedes, aquí está todo. Conservación de la energía, el trabajo que hace la fricción y, bueno, leyes de Newton para encontrar el valor de la fricción. Y vea que no fue necesario conocer la masa, fue necesario conocer la masa del esquiador. No fue necesario conocer la masa del esquiador. Bien. Bueno, vamos al siguiente problema. Problema. Ese sería como el problema más largo, ¿verdad? Un problema pesado, digamos. Un problema duro. Bien. Vamos con el siguiente. En comparación al anterior, este problema lo van a sentir un poco más sencillo. Eso es bueno. Tenemos que dice así.
Un soldado de 700 newton de peso, ojo, peso, como parte de su entrenamiento, sube una cuerda vertical de 10 metros de longitud a una rapidez constante de 8 segundos. Pregunta, ¿cuál es la potencia que desarrolla el soldado en watts? ¿Cuál es esta potencia en caballos de fuerza? Bien, importante entonces, este es un problema de potencia. Antes de todo, vamos a recordar la definición de potencia, ¿verdad? La potencia era el trabajo realizado dividido entre el tiempo. Pero también podía ser, ¿verdad? La energía utilizada. Si era energía cinética, el cambio en la energía cinética dividido entre el tiempo. Cualquiera de las dos. Para este caso, el soldado, pues el soldado está aplicando una fuerza para desplazarse 10 metros y esto lo hace en 8 segundos. Es decir, que tenemos los datos acá, vamos a copiar los datos. La fuerza aplicada es de 700 newtons. El desplazamiento, aunque sea vertical, pero el desplazamiento es de 10 metros. Y esto se hace en un tiempo de 8 segundos. Recuerden ustedes que para calcular el trabajo, aquí vamos a asumir que el ángulo es 0, porque si usted quiere subir una cuerda, la fuerza la tiene que hacer hacia arriba, si no, no va a subir. Entonces el ángulo es 0. Por lo tanto, el trabajo es fuerza por desplazamiento. Si usted lo quiere hacer, el trabajo entonces son 700 newtons por los 10 metros. Y nos da que el trabajo es 7000 joules. La potencia entonces, vea usted, de aquí ya sale fácil. La potencia será los 7000 joules dividido entre los 8 segundos. 7000 joules dividido entre 8 segundos nos da 875 watts. 875 watts. Esto sería el inciso A. Esta es la potencia que desarrolla dicho soldado al subir la cuerda en ese tiempo. Potencia en watts. Vamos ahora entonces al inciso B. ¿Cuál es esta potencia en caballos de fuerza? En caballos de fuerza, nosotros tenemos que 875 watts por cada caballo de fuerza está compuesto por 746 watts. Cada caballo de fuerza está compuesto por 746 watts. Esa es la relación de equivalencia. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, dividimos 875 entre 746 y la potencia en caballos de fuerza es 1.17 caballos de fuerza. HP viene siendo horsepower. Entonces, caballos de fuerza. Y este es todo el ejercicio. Esto es todo el ejercicio. Esto es todo el ejercicio. Tenemos para hacer uno más.
Aquí. Creo que me da la batería. Tengo media hora, se supone. Vamos a ver si es cierto. Bien. Vamos a hacer entonces otro problema que dice así. Entonces, el siguiente problema dice así. Un automóvil de 750 kilogramos viaja a 20 metros por segundo a una altura de 5 metros sobre el pie de una colina, como se muestra en la figura. Voy a copiar la figura para que la veamos. Aquí. Esta es la figura entonces. Tenemos que viaja este carro a 20 metros por segundo y la altura que tiene inicialmente es de 5 metros sobre la base de la colina, tal como se muestra en la figura. Cuando de repente se queda sin gasolina. Este se queda sin gasolina. El auto se desliza hacia abajo y hacia arriba hasta que queda en reposo. Si se ignora, si se ignora la resistencia del aire y se ignora también la fricción del pavimento, ¿cuál es el valor de la altura de H, la posición más alta a la que llegue el auto? El truco, jóvenes, para resolver, recuerden estos ejercicios que son de conservación de la energía, es encontrar los siguientes datos. Permítanme. El truco siempre es encontrar los datos. Vamos a llamarle aquí la posición 1 y aquí la posición 2. En la posición 1 yo conozco la rapidez, 20 metros por segundo. En la posición 1 yo conozco la altura, 5 metros. En la posición 2, yo no conozco la altura, esa es la que me están pidiendo. En la posición 2 la altura es H. Pero yo sí sé que en la posición más alta que llegue el automóvil, es decir, cuando el automóvil llegue a la posición a la altura H, ahí nomás se va a quedar, ahí luego viene para abajo. De manera que yo sé que esta velocidad 2 es 0. Y aquí simplemente la conservación de la energía. La conservación de la energía dicta lo siguiente, que la energía cinética del punto 1 más la gravitacional del punto 1 será igual a la cinética del punto 2 más la gravitacional del punto 2, pero ya sabemos nosotros que este es 0. De manera que 1/2 de la masa, rapidez 1 al cuadrado, más masa por gravedad por la altura 1, debe ser igual a masa por gravedad por la altura 2, que la altura 2 es h. Recuerde que la altura 2 es h. Vea que la masa se cancela. O sea que los 750 kilogramos que nos dan como dato ahí arriba, no los vamos a necesitar. Y para despejar la altura 2, yo tengo que mandar la gravedad a dividir. De manera que la altura 2 es 1/2 de la rapidez 1 al cuadrado más la gravedad por la altura 1 dividido entre la gravedad. Haciendo el cálculo, esto es 1/2 de 20 metros por segundo elevado al cuadrado más 9.8
metros por segundo cuadrado, multiplicado por la altura 1, que son 5 metros. Todo esto dividido entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos esto en la calculadora. Sería 1/2 por 20 elevado al cuadrado más 9.8 por 5. Todo esto da 249, lo dividimos entre 9.8. Y el resultado nos debería dar 25.41 metros de altura. 25.41 metros de altura. Bien, esto sería el ejercicio. Es conservación de la energía, donde usted debe analizar dos puntos. Siempre es punto inicial y punto final. Bien, me estoy quedando sin batería, jóvenes. Vamos a quedarnos por aquí.